De El Deber, Quiborax, Arce y Navarro logran voto de confianza. Mesa estuvo en la sesión. Arce y Navarro son los ministros de Justicia y de Minería. Sigamos, por favor. La Razón Nacional. Arce y Navarro reciben voto de confianza de Asamblea Legislativa tras ser interpelados por el caso Quiborax. Esto es lo que indica la prensa nacional. Oxígeno. Arce y Navarro reciben el voto de confianza del Legislativo. Continuamos con El País. El Movimiento al Socialismo da su voto de confianza a 2 ministros por caso Quiborax. Ahora sí, don Carlos Alarcón, cuéntele por favor al país lo que pasó hoy en la Asamblea Legislativa. Con gusto, Claudia. Si alguien tenía alguna duda de que este es un juicio penal político en contra del expresidente Mesa, con la falsa interpelación de esta mañana ha quedado despejada cualquier duda. La sorpresa que tuvimos cuando fuimos al hemiciclo parlamentario con el expresidente Mesa fue que no se trató de un verdadero acto de interpelación. No hubo fiscalización, no hubo cuestionamiento a las actuaciones irregulares de los ministros que fueron denunciadas oportunamente por el expresidente Mesa, sino se trató de un club de amigos donde se preocuparon más de autoalabarse, de aplaudirse y de dirigir ataques y acusaciones contra el expresidente Mesa, viciando totalmente el procedimiento, Claudia, porque de acuerdo al orden de las intervenciones, el fiscal general del Estado todavía no ha decidido si acepta o no acepta la proposición acusatoria. Esto recién lo va a decidir el próximo 9 de julio. Si decidiría aceptar la proposición acusatoria, recién interviene el Tribunal Supremo de Justicia y después la Asamblea Legislativa Plurinacional. La sorpresa de esta mañana es que han prejuzgado completamente como si se estaría tratando de una anticipada autorización legislativa en contra del expresidente Mesa, viciando el procedimiento y adelantando un criterio que se lo deberían haber reservado para la etapa que corresponde. Ahora estamos viendo ahí el ingreso de Carlos Mesa. Cuéntele por favor al país, ¿cómo fue que se dio esta presencia del expresidente? El expresidente consideró que tratándose del caso Quiborax y de un acto público y de la trascendencia que debería tener una interpelación, lo más oportuno era asistir para ver cuáles eran los argumentos que se esgrimían en la Asamblea Legislativa. Al comienzo hubieron algunas dificultades en cuanto al ingreso. El personal de seguridad y protocolo quedó sorprendido con la presencia del expresidente Mesa, pero después el presidente Mesa se entrevistó con la presidenta de la Cámara de Diputados, le explicó que la verdadera casa del pueblo es la Asamblea Legislativa porque representa a todos los bolivianos y que tratándose de este caso era muy importante que él personalmente escuche la sesión parlamentaria. Lamentablemente nos llevamos la sorpresa de que en lugar de ser un acto de interpelación, más bien asistimos a un acto de autorización anticipada y con un claro prejuzgamiento. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del expresidente Carlos Mesa y de su equipo jurídico? ¿El juicio es inminente? Primero que es un gravísimo vicio, que en su momento lo vamos a denunciar y lo vamos a hacer valer, porque ya han emitido un prejuzgamiento inaceptable los miembros oficialistas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero lo más importante en cuanto al fondo es que los ministros han repetido argumentos totalmente inconsistentes en contra del expresidente Mesa. No han explicado, Claudia, por ejemplo, el tema central de la defensa del expresidente Mesa, que la Superintendencia de Minas, justamente en el mes de agosto del año 2004, anuló las concesiones de la empresa Non-Metallics Minerals porque tenían vicios de origen cuando estas concesiones fueron otorgadas. Como consecuencia de ello, las inversiones y capitales de estas empresas eran ilegales y por lo tanto no tenían derecho a la protección del Tratado de Protección de Inversiones.
Es decir, que esta decisión de la Superintendencia de Minas de anular las concesiones fue una decisión que era mucho más importante que el decreto de haber revocado las concesiones, porque el decreto se refería al funcionamiento ilegal de las concesiones. En cambio, la decisión del superintendente de Minas tuvo que ver con haber anulado de origen las concesiones porque eran ilegales. Y no explicaron que pese a haber reconocido como la principal defensa del Estado boliviano la ilegalidad de estas inversiones, no hicieron valer en el momento procesal adecuado este argumento, como lo señala expresamente el laudo del tribunal arbitral. Yo lo he traído acá y se lo voy a señalar en la página específica. En la página 49 del laudo arbitral, en el numeral 127, dice: Bolivia no invocó en esta etapa, ni tampoco lo hace ahora, las cláusulas de denegación de beneficios receptadas en los artículos 1.1c y 2 del protocolo del Tratado de Inversiones Bolivia y Chile. Es decir, que este es un primer elemento donde se comprueba nuestra afirmación de que acá ha habido una pésima defensa, y no es posible, Claudia, que lo que Bolivia consideró en su momento como un decreto legal, como una inversión ilegal que no merece la protección del Tratado de Inversiones, porque realizan una pésima defensa, pierden el juicio y después cambian completamente de posición, y lo que en su momento consideraban legal, ahora lo ven que es ilegal. Si hubiera sido así, lo que debería haber hecho el Estado de Bolivia era haberse allanado a la demanda de la empresa Quiborax y debería haber reconocido el pago de los 150 millones que estaba pidiendo en el monto actualizado. Ahora, el vicepresidente dijo en algún momento que estuvo bien que se defendiera el patrimonio nacional, pero que estuvo mal que no se lo hizo observando lo que debía haberse observado legalmente. Y la pregunta que se hacen muchas personas es: ¿por qué si el propio decreto del gobierno de Carlos Mesa establecía las auditorías, por qué no se hicieron? Ese decreto tenía que ver con defectos en el ejercicio de la concesión, que era violatoria de diferentes disposiciones normativas. El ministro de Minería esta mañana ha reconocido que se han hecho algunas auditorías, y las que no se han hecho es porque no se ha podido contar con la información que debería haber proporcionado la propia empresa. Pero sí existían evidencias, Claudia, de que la empresa estaba violando diferentes normativas vigentes en Bolivia y que estaba exportando la ulexita en una cantidad mayor a la formalmente declarada para el pago de tributos aduaneros. Entonces, con estas evidencias se consideró suficiente para respaldar el decreto de revocatoria. Pero lo más importante, que no se menciona por parte del gobierno, es que después de eso la decisión del superintendente de Minas del gobierno de Carlos Mesa anuló las concesiones, no por problemas de ejercicio ilegal como lo hizo el decreto, sino porque cuando nacieron estas concesiones, nacieron de manera ilegal, y las inversiones consecuentes también eran ilegales y no merecían la protección de un tribunal arbitral. Esto inicialmente lo sostuvo la defensa de Bolivia, oficialmente. No lo ratificó en el momento procesal oportuno, como dice el tribunal arbitral, en lo que le acabo de leer, y después, cuando pierden el juicio porque realizaron una mala defensa, cambian de posición, y lo que en su momento consideraban que era legal y que estaba absolutamente conforme a derecho, porque perdieron el juicio, dicen ahora que es ilegal. Ahora le pregunto, desde el punto de vista de la defensa del expresidente Carlos Mesa, ¿se admite que faltaron auditorías o no? El ministro ha señalado que han habido algunas auditorías, y las auditorías que no se han podido realizar así porque la empresa no ha proporcionado la información que era necesaria. Pero los elementos que no necesitaban ninguna auditoría para disponer la revocatoria de esa concesión por el ejercicio ilegal era el fraude aduanero, era la violación a disposiciones legislativas tributarias, laborales, medioambientales, y por esa razón se tomó esa decisión. Yo le doy un ejemplo del actual gobierno, que próximamente ya va a haber un laudo arbitral, en el caso Malcucota. En el caso Malcucota, usted se acuerda que hubo un problema
de unos campesinos indígenas del lugar que trataron de ingresar a esa mina y se generó un conflicto social importante en ese momento. El gobierno dictó un decreto disponiendo la reversión de las concesiones de la mina Malkucota, que correspondían a una empresa internacional, cuando la Constitución dice que únicamente se pueden revertir las concesiones cuando la empresa viole la ley, pero no por conflictos sociales o por conflictos con gente que vive en el lugar. Y ese es un ejemplo donde claramente un decreto firmado por el actual presidente Evo Morales viola abiertamente la Constitución, no por tema formal, como en el caso del decreto de Mesa, de que en lugar de usar nulidad usó revocatoria, un tema de nomenclatura o de procedimiento, sino por un tema sustantivo. Directamente el presidente Evo Morales está revirtiendo una concesión fuera de las ilegalidades que deberían únicamente permitir esa reversión de acuerdo a la Constitución. Y en ese caso, por ejemplo, también está en arbitraje internacional y próximamente va a salir un laudo y veremos cuál va a ser el resultado de eso. Quiero que escuchemos lo que dijo hoy Héctor Arce, ministro de Justicia, durante este acto interpelatorio. Decimos que se haga una evaluación, que se sepa cuánto es ese pago y eso se va a pagar, porque eso es lo que se hace siempre en las nacionalizaciones. Así el resultado sea negativo, no se le debe nada, pero uno no puede tomar la decisión de decir te vas y no te pago nada. Uno no puede, no debe conscientemente violar la norma. ¿Violó la norma el gobierno de Carlos Mesa? La defensa del actual gobierno y de la Procuraduría dice que no. Lo que le acabo de leer expresamente señala eso y le puedo dar dos lecturas cortas, breves, del laudo arbitral. Fíjese lo que dicen en el numeral 99. Y esto lo dice el tribunal arbitral, no lo digo yo. Dice, por su parte la demandada niega que el decreto de revocación o, dice, los ulteriores escritos de anulación de las concesiones sean una expropiación. En primer lugar, la demandada sostiene que las inversiones de las demandantes, específicamente sus concesiones mineras, eran ilegales e inválidas bajo el derecho boliviano desde su origen y por lo tanto no tenían derecho a la protección del tratado o el derecho internacional. En segundo lugar, dice, la demandada sostiene que la revocación y posterior declaración de nulidad de las concesiones de las demandantes fue una consecuencia de la adquisición y administración viciada de las concesiones y no es equivalente a una expropiación. Las acciones de Bolivia constituyeron una respuesta legítima y proporcionada a la ilegalidad de las concesiones y por lo tanto no pueden caracterizarse como una violación del tratado del derecho internacional. Parece que se olvidó el ministro de Justicia de esta defensa que él mismo dirigió. Y cuando el ministro de Justicia, Claudia, dice, ¿por qué no les han pagado? Nosotros no negociamos con esta empresa porque de acuerdo a la nulidad de nuestro superintendente de minas, estas concesiones e inversiones eran ilegales. Si negociábamos con ellos, hubiéramos reconocido que no eran ilegales y que más bien eran legales. La pregunta es más bien, ya que este gobierno negoció con esa empresa en 3 oportunidades, en una primera oportunidad se suspendió el inicio del proceso arbitral porque la empresa aceptó, Claudia, el pago de $3 millones. El pretexto del ministro de Justicia es que apareció una deuda tributaria de 9 millones y pico de bolivianos y que por eso no habían aceptado los 3 millones y después cambian de posición y dicen que en realidad no aceptaron los 3 millones o rechazó Bolivia esa oferta cuando ya había un acuerdo verbal, como dicen los árbitros, entre Bolivia y la empresa, porque habían juicios penales. Pero la pregunta es, si habían juicios penales, entonces ¿por qué llegaron a un acuerdo verbal para el pago de los 3 millones? ¿Por qué el año 2017, después del laudo arbitral, Claudia, hicieron otra negociación donde la empresa aceptó que le paguen la mitad del monto del laudo, $27 millones, y esto tampoco fue aceptado por el gobierno y terminaron pagando, cuando todavía seguían vigentes los juicios penales, $42.6 millones, y el gran beneficiado de este pago es David Moscoso, que confesó su delito
de falsificación del acta accionaria de la composición del capital para forzar ilegalmente el arbitraje. Cuando Carlos Mesa decretó la expulsión de la empresa, la mayoría del capital no era chileno, Claudia, era boliviano. Y falsificaron un acta para hacer aparecer que el capital mayoritario era chileno para poder iniciar este arbitraje internacional contra Bolivia. Y fíjese la paradoja que uno de los que va a recibir una cantidad importante de esos 42.6 millones de dólares es el señor David Moscoso, que ha resultado el gran beneficiado de la comisión de este delito de falsificación. ¿Y quién es, Claudia, el que firma este acuerdo por los 42.6 millones de dólares? Es Andrés Hanna, que es el jefe externo del equipo jurídico de Chile en la demanda que Bolivia le ha hecho al Chile por la reivindicación marítima. Es decir, Andrés Hanna nos da palo en la demanda de reivindicación marítima en el juicio ante la Haya, y aquí los recibimos con bombos y platillos, y el gobierno firma con él una indemnización de 42.6 millones de dólares cuando podía haber pagado el año 2008 3 millones de dólares y con eso quedaba resuelto el pleito, o el año 2017 pagando 27 millones de dólares nos hubiéramos ahorrado una cantidad importante de dinero. Ahora le pregunto, siendo que hay argumentos encontrados de un lado y del otro, en la pantalla en este minuto aparecen Carlos Mesa y Héctor Arce. Y Héctor Arce desafía un debate a Carlos Mesa, y Carlos Mesa dice no. Explíquele por favor al país, ¿por qué el expresidente, conocido por su oratoria, su capacidad de debate, no acepta este debate? Porque el expresidente, con dos de sus ministros denunciados en este caso, ha presentado el día 18 de junio de este año una denuncia contra el actual ministro de Justicia cuando desempeñaba las funciones de ministro de Defensa Legal del Estado y posteriormente de Procurador General del Estado, junto con el ministro de Minería y el actual Procurador del Estado. Entonces el ministro de Justicia, si quiere debatir, tiene que debatir con el fiscal general del Estado. O sea, acá no estamos en un tema de discusión política, discusión electoral, sino estamos en un tema donde la convicción nuestra, que se le hemos hecho conocer al fiscal general del Estado, es que si ha habido un daño económico para Bolivia en este caso, ha sido por la desastrosa forma en la que no han podido llevar adelante 3 negociaciones. Quiero recordarle que son 3 negociaciones, Claudia, no solamente son 2. La primera negociación fallida de los 3 millones de dólares, responsabilidad del actual ministro de Justicia. La segunda negociación fallida de los 27 millones de dólares del año 2017, cuando también el actual ministro de Justicia era Procurador General del Estado. Y la última negociación, que es la que nace del decreto del actual presidente Evo Morales, donde se autoriza el pago de los 42.6 millones, que no es el monto que está en el laudo arbitral. Entonces ese decreto no es cierto cuando dice que es un cumplimiento del laudo arbitral. Si fuera un cumplimiento del laudo arbitral, tendrían que pagar el monto que dice el laudo arbitral, pero este es un monto diferente. Entonces quiere decir que ha habido una tercera negociación donde en lugar de pagar 3 millones o pagar 27 millones, han preferido pagar 42.6 millones. Entonces este no es un tema de debate, es un tema donde el ministro de Justicia tendrá que dar explicaciones cuando lo convoque el fiscal general del Estado. Lo que nos preocupa es que hasta el día de hoy el fiscal general del Estado no ha ampliado estas investigaciones y solamente está viendo la primera parte de la película del decreto, sin tomar en cuenta el tema de la anulación de la Superintendencia de Minas, que es lo más importante en el gobierno de Carlos Mesa, que fue ratificado por un decreto de Rodríguez Belcé, donde dio por bien hecha esa decisión del superintendente de Minas, y para que no queden dudas formales, abrogó el decreto de Carlos Mesa. Pero no se está viendo esta segunda parte de la película, que para nosotros es la parte de terror de la película, donde la desastrosa negociación y la desastrosa defensa es la que ha generado este daño económico al Estado. Le pregunto, ¿la posición del expresidente Carlos Mesa en cuanto al debate es definitiva o puede haber algún cambio? El presidente ha presentado la denuncia al fiscal general del Estado y consideramos que corresponde que el fiscal general convoque a los denunciados, les pida las declaraciones informativas, así como lo ha hecho con el expresidente Mesa y 2 de sus exministros,
y corresponde que los denunciados por el expresidente Mesa den sus explicaciones al fiscal general del Estado. Ahí van a tener toda la amplitud del derecho de defensa que les corresponde. Ahora le pregunto, en el hipotético caso de que el expresidente Mesa sea enjuiciado, ¿qué corresponde para el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé? ¿También juicio, si es que Mesa es enjuiciado? Sería lógica la respuesta a su pregunta, porque el expresidente Rodríguez Belcé primero ha dado por bien hechas y validado las decisiones del superintendente de Minas, que por vicios en la adquisición de estas concesiones resolvió el superintendente de Minas del gobierno de Mesa anular estas concesiones, y Rodríguez Belcé con su decreto dio por bien tomada esa decisión, y para que no quede duda alguna, por problemas formales o de nomenclatura, abrogó el decreto de Carlos Mesa. Entonces, si el expresidente Rodríguez hubiera considerado que la decisión del gobierno de Mesa, la del decreto y especialmente la del superintendente de Minas, eran ilegales o violatorias de derechos, lo que debería haber hecho era restablecer las concesiones a la empresa Quiborax, tenderle una alfombra roja para que vuelva a la explotación del Ulexita en el Salar de Uyuni, y eso no lo hizo el expresidente Rodríguez Belcé. Entonces, por lógica consecuencia, si lo enjuiciarían al expresidente Mesa, deberían también enjuiciarlo al expresidente Rodríguez Belcé, y con mayor razón al actual presidente Evo Morales, porque el actual presidente tampoco les ha devuelto las concesiones a la empresa que ha sido expulsada, no le ha invitado a que retorne al Salar de Uyuni a seguir explotando la Urlecita, y también de alguna manera ha validado y expresamente ha reconocido el argumento del superintendente de Minas del gobierno de Carlos Mesa en la defensa formal que le acabo de leer, presentada por este gobierno en respuesta a la demanda arbitral de la empresa Quiborax. Le vuelvo a preguntar si usted no cree que definitivamente correspondería a un debate, porque usted acaba de decir ahorita que en el decreto puede haber problemas formales o de nomenclatura, pero para el gobierno del movimiento socialismo fue un decreto ilegal, con problemas de ilegalidad. ¿Eso no es un tema de debate, por ejemplo? No, porque el actual gobierno lo dice eso ahora, pero no lo dijo cuando presentó la respuesta a la demanda formal en el juicio arbitral. Los dos párrafos, Claudia, que yo le acabo de leer, el gobierno actual, a través de la Procuraduría y de sus abogados nacionales e internacionales, en varias partes de la defensa dicen que el decreto de Carlos Mesa era completamente legal, conforme a derecho, que respondía a la lógica de la anulación de las concesiones de Quiborax, porque esas inversiones eran ilegales, fueron otorgadas de manera fraudulenta, etc. Entonces, esa es la posición oficial que está plasmada en las defensas y en las actuaciones del proceso arbitral. Ahora, cuando pierden el juicio, para cargarle el burro muerto a Carlos Mesa, cambian de posición, y lo que en un momento veían legal, por arte de magia se vuelve ilegal. Entonces, eso no amerita debate, eso amerita comprobación cuando el fiscal general del Estado vea las constancias que yo le acabo de leer y que están en el laudo arbitral. Sería muy interesante que el ministro de Justicia explique, por ejemplo, cómo lo que en un momento era legal, después por arte de magia se vuelve ilegal. Escuchemos lo que dice Carlos Mesa, por favor, en esta jornada. Me ha dado una sensación terrible de que en esta Asamblea Legislativa lo que se ha producido es un acto de autocomplacencia. De respaldo y de ratificación de todo lo que los ministros habían dicho, y las preguntas que hizo uno de los interpelantes eran más a Carlos Mesa que a los ministros interpelados. ¿Qué dice Carlos Mesa? Porque él conversa con usted y se han salido juntos incluso de la Asamblea. Es decir, ¿él cree que definitivamente hay la decisión ya de enjuiciarlo? El acto de esta mañana, como le explicaba Claudia, es una comprobación de que este es un juicio penal político contra el expresidente Mesa. Nosotros fuimos convencidos de que íbamos a presenciar una verdadera interpelación, que es un acto de fiscalización hacia dos ministros de Estado, donde se le hace cuestionamientos, observaciones por determinadas políticas o decisiones que los legisladores que interpelan consideran que no están adecuadas a la política o al derecho del país. Pero en lugar de ver eso, hemos visto un acto completamente diferente. Hemos visto un prejuzgamiento
contra el expresidente Carlos Mesa. Los dos diputados que intervinieron después de la intervención de los ministros solamente dieron alabanzas a los ministros y dieron ataques y acusaciones al expresidente Mesa, y eso parecía más bien, como le digo, un anticipo de una autorización legislativa con un claro prejuzgamiento de todos esos legisladores. Estos legisladores se han olvidado de que cuando autorizan un juicio de responsabilidades no actúan en función política, actúan en una función jurisdiccional, donde tienen que apegarse a la verdad de los hechos y a las pruebas aportadas por las investigaciones preliminares. Pero en este caso, sin tener ni siquiera la decisión del fiscal general, que se va a pronunciar recién el 9 de julio, sobre si acepta o no esta proposición acusatoria, ya estaban adelantando prejuzgamientos en contra del expresidente Mesa, donde salieron aplaudidos sus ministros y salió vilipendiado o denostado por ellos el expresidente Mesa. Muy bien, le agradezco su presencia en No Mentirás, don Carlos Alarcón. Gracias a usted, Claudia. Y antes que se vaya, permítame esto. Si fuera condenado Carlos Mesa, ¿ya no podría ser candidato? Obviamente que no. Creemos que es parte de lo que están buscando. Quieren anularlo políticamente, quieren devaluar la imagen de aceptación ciudadana que tiene el actual expresidente Mesa, y ese es el objetivo político. Aquí no hay un objetivo de verdadera justicia, no hay un objetivo de hacer respetar algún supuesto derecho que hubiera resultado violado, etcétera. Aquel objetivo es demoler la imagen de Carlos Mesa, anularlo políticamente para alcanzar fines espurios de segundo orden, ¿no? Ese es el objetivo que tiene el oficialismo, y esto no solamente está demostrado con este caso, hay otros casos, como en el caso de misiles chinos, por ejemplo, donde de contrabando quisieron meter en una sentencia donde no tenía nada que ver el gobierno de Carlos Mesa, forzaron un párrafo en esa sentencia para forzar una investigación contra él en un tema que no tenía nada que ver. O sea, han llegado a ese extremo, ha llegado a ese extremo el actual gobierno, con tal de anular políticamente la imagen del expresidente Mesa. ¿Y él mantiene la decisión de no ser candidato, o usted ve que por momentos le entra la duda? Ese es un tema que personalmente lo va a tener que contestar el expresidente Mesa, pero políticamente él tiene la firme de convicción de que la democracia actualmente en Bolivia está en terapia intensiva, está en una situación muy complicada, y lo que nos corresponde a todos los bolivianos es preservar este valor tan sagrado que tenemos, ¿no? Desde que se recuperó la democracia de la época de dictaduras militares, estamos viviendo el peor momento para la democracia, y hay una convicción y una fe firme del expresidente Mesa de que tenemos que proteger la democracia, que está en grave riesgo y peligro en el país, y demuestra basta un botón. Este juicio de Quiborax, como muchos otros juicios que son inventados, jalados de los pelos, con el único objetivo de eliminar políticamente a personas que se consideran enemigos en lugar de verlas como rivales que hacen crecer y entre todos contribuimos a fortalecer una mejor democracia, más por el contrario, este gobierno utiliza este sistema de justicia que lo tiene totalmente controlado como una guillotina letal contra sus adversarios políticos. ¿Y usted mantiene su decisión de ser candidato? Porque usted en algún momento dijo que también usted se podía postular. Yo he hecho una propuesta, pero cuando estoy actuando en estos temas de defensa, prefiero separar los dos temas. Si usted me invita en un próximo programa, yo le puedo comentar que he hecho en realidad no una propuesta de candidatura, sino una propuesta al país de qué forma podríamos compatibilizar la agenda de defensa del 21 de febrero, que está siendo desconocida por el actual gobierno, con el futuro proceso electoral del año 2019. Estoy gustoso de participar en un próximo programa y podemos hablar ampliamente de este tema. ¿Usted ha trabajado en la función pública en el pasado, en algún ministerio, en un viceministerio? He estado como viceministro de Justicia del expresidente Mesa, y he sido subsecretario de Derechos Humanos cuando era ministro de Justicia el doctor René Blandman en el primer gobierno de Sánchez de Lozada. Le agradezco mucho su presencia en No Mentirás. Gracias a usted, Claudia. Yesenia Barrientos, ¿qué tenemos? Yo tengo un consejo muy importante para tu futuro. Estudia en Udabol y descubre por qué somos tu universidad.
UDABOL cuenta con más de 21 carreras a nivel licenciatura, moderna clínica de simulación médica, clínica odontológica y plataforma virtual. Inscríbete y descubre por qué somos tu universidad. Después de la pausa, la otra campana. Víctor Borda, diputado del Movimiento al Socialismo, con el mismo tema. ¿Corresponde el juicio a Carlos Mesa? ¿Fue interpelación o falsa interpelación lo que hubo hoy? ¿Cómo le va, don Víctor Borda? Buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial a todo el pueblo boliviano. Bueno, después de la pausa, su palabra. Y también, después de la pausa, un nuevo tema. No me acuerdo de